Buenos días, muy bienvenidos todos de nuevo a esta serie de conferencias sobre historia de las vacunas. Hoy vamos a completar el siglo de oro de las vacunas, que es el siglo XX, y lo vamos a completar con otra catedrática. Yo soy consciente de que hemos utilizado en este ciclo a muy pocas mujeres y en otros ciclos lo intentaremos subsanar, pero yo no he elegido a las personas por cuestión de su género, de su sexo, sino por cuestión de su sabiduría. Es llamativo, en cualquier caso, lo que en el ámbito de la sanidad sucedió con las mujeres. La sociedad las ha situado desde tiempos inmemoriales en el rol de cuidadoras familiares, pero las prohibió terminantemente desde el siglo XVI al menos, en algunos casos antes, a ejercer profesiones sanitarias. Tenían prohibido ser médicos, tenían prohibido ser farmacéuticos. Por eso hay muy pocas médicas en la antigüedad. Yo recuerdo prácticamente solo a Trótula de Ruggiero. En el momento en que esta situación varió, que fue en el siglo XIX, la entrada de mujeres en el ámbito de la sanidad ha sido impresionante y en la actualidad, pues yo pienso que han roto absolutamente todos los techos de cristal y la sanidad, tanto en el ámbito de la farmacia como en el de la medicina, pues está eminentemente feminizada y eminentemente para bien. En la facultad donde yo he ejercido, que es la Facultad de Farmacia, esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo y a lo mejor por eso de que nunca hemos pensado si tu jefe era hombre o mujer, pues tampoco tenemos muy en cuenta estas cuestiones de la paridad que en el caso nuestro pues tendría que favorecer o muy dentro de nada tendrá que favorecer a los hombres porque en casi todos los tribunales en los que yo he participado pues eran mayoría mujeres. Aparte de ser otra mujer, también es una catedrático y es una catedrático de microbiología, la que hoy nos acompaña. Se trata de doña María Molina, es catedrática de microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido siempre una estudiante pues magnífica, pertenece a los numerosos discípulos del profesor César Nombela, pero también tiene una entidad propia evidente y clara. Se licenció con premio extraordinario, se doctoró con premio extraordinario, pasó una temporada después de su doctorado en la Universidad de Nottingham y hizo o tiene una carrera universitaria fulgurante y exitosa, tanto en el ámbito de la investigación como en el ámbito de la docencia. Es muy amiga de la docencia, cosa verdaderamente de alabar entre los profesores de universidad, aunque suene raro, que generalmente pues, prefieren la investigación a la docencia. Ella ha manejado las dos cosas, da clases tanto en la licenciatura y en el doctorado de farmacia como en el de alimentación y nutrición. Ha dado clases de máster no solo en nuestra universidad, sino también en la Universidad Autónoma, en la Francisco de Vitoria, en
otras, en la de Alcalá de Henares y en otras muchas universidades. En la actualidad es la directora del máster en microbiología y parasitología y ha ocupado pues numerosos cargos en asociaciones tanto españolas como internacionales y ha sido redactora pues de una importante revista de microbiología. En la actualidad también es miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia, con lo cual, pues, los componentes de la Real Academia Nacional de Farmacia y los de la Real Academia de la Historia, en este grupo de conferencias, pues sí, aquí sí que son parecidos, si no iguales. Ella, la profesora María Molina, a continuación, se va a ocupar de las vacunas que durante el siglo XX facilitaron nuestra vida y acabaron o redujeron enfermedades que en la actualidad prácticamente no conocemos, a no ser algunas, por la actividad de estas personas exóticas llamadas antivacunas que han dejado de vacunar a sus hijos y de vez en cuando tienen unos disgustos tremendos. Cuando usted quiera, doctora, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, buenos días a todos. Yo quiero en primer lugar también expresar mi agradecimiento tanto al director de la Fundación de Ciencias de la Salud, a Esteban Palomo, como por supuesto al director y coordinador de este proyecto, a Javier Puerto, por su amable presentación y por supuesto por haberme invitado a participar en esta galería videográfica de la historia de las vacunas. Me parece que es un proyecto sumamente interesante y de actualidad. Estamos inmersos en una pandemia en estos momentos y en una campaña de vacunación global bueno, pues de las características que conocemos, y me parece que es absolutamente el momento oportuno para poder transmitir a la sociedad la gran importancia de la vacunación y por tanto de la prevención de la aparición de las enfermedades por el enorme impacto que esto ha tenido, como vamos a ver en estas sesiones de historia, pero que está teniendo y que va a tener en el futuro, pues en la mejora de las expectativas y la calidad de vida, la disminución de la mortalidad, e incluso, aunque no parezca tan evidente, pues en el ahorro económico que supone para el gasto médico el prevenir mejor que curar. Así que creo que ya sin más preámbulos voy a pasar a compartir mi presentación, que es la que me va a acompañar durante la intervención para hacerlo más visual. Bueno, mi intervención, como ha dicho el profesor Puerto, va a estar centrada en una serie de vacunas desarrolladas en el siglo XX frente a unas enfermedades de una enorme incidencia y también de una destacable gravedad, como son la poliomielitis, la encefalitis, neumonía, meningitis y hepatitis. En este esquema que vemos sobre la cronología de las vacunas, un esquema reducido, pero que nos permite ver muy fácilmente cómo desde la aparición de la primera vacuna de la viruela por Jenner a finales del siglo XVIII, pues aparece pues una serie van apareciendo o desarrollándose una serie de vacunas, y efectivamente pues hay un punto bastante álgido diríamos en la parte central del siglo XX, desde los años 30 a los años 80, donde están estas vacunas que he mencionado y las que vamos a revisar en esta conferencia de hoy. Realmente la evolución de las vacunas pues, ha estado o ha venido determinado siempre por dos grandes fuerzas, ¿no? Por un lado, la demanda social ante un problema tan importante sanitario como son las enfermedades infecciosas, y por otra parte el gran motor de la innovación tecnológica. Esta es la que ha permitido pues, desarrollar diferentes estrategias vacunales que además se adapten específicamente a cada tipo de enfermedad, puesto que no un solo tipo de vacuna puede ser posible para todas las enfermedades existentes, y que además se adapten pues, con la mayor eficacia y por supuesto con la mayor seguridad. Estos son
bueno, pues algunos de los ejemplos de los tipos de vacunas que se han venido desarrollando desde las primeras vacunas que se desarrollaron, como la de la viruela, que eran vacunas atenuadas, pues pasando por vacunas inactivadas, que tienen por lo tanto el patógeno muerto o no está activo ni siquiera atenuado, las vacunas de los componentes antigénicos que forman parte de este patógeno y que pueden también ser purificadas y utilizadas individualmente como para la vacunación. Y también pues, la nueva generación, diríamos, después de la emergencia de la ingeniería genética, de lo que llamamos las vacunas recombinantes, de las cuales tenemos pues, en la actualidad una muestra muy clara de la importancia del desarrollo de estas vacunas recombinantes con las últimas vacunas frente al coronavirus pues, desarrolladas utilizando ácidos nucleicos individuales del propio virus o otros vectores víricos, como son los adenovirus, que tienen incluido fragmentos del virus, del ácido nucleico del virus del coronavirus, y de esta manera pues, pueden expresar sus antígenos y producir el proceso vacunal. Por lo tanto, vamos a ver también en la revisión que vamos a hacer hoy ejemplos de todas estas vacunas, y vamos a comenzar con la vacuna frente al virus de la polio, que precisamente las vacunas que se desarrollaron y que son las que se siguen utilizando en la actualidad, pues fueron una vacuna inactivada y una vacuna atenuada, gracias a diríamos, la investigación llevada a cabo por estos dos doctores que vemos aquí, el doctor Jonas Salk y el doctor Albert Sabin, que fueron los que, como digo, desarrollaron la vacuna inactivada y atenuada respectivamente frente al virus de la polio. Para entender un poco esto, vamos a ver cómo es el virus de la polio y qué produce. Es un virus pequeño de RNA que pertenece al género enterovirus. Existen 3 serotipos que se denominan 1, 2 y 3, y es un virus de transmisión oral fecal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es ingerido y es capaz de multiplicarse en la mucosa gastrointestinal y liberarse con las heces y de esta manera transmitirse. Aunque en una mayoría de las personas afectadas la infección es asintomática o tiene unos síntomas muy leves, sin embargo, hay una proporción en la cual esta enfermedad tiene un desarrollo muy grave, produciendo lo que se llama la poliomielitis paralítica, que como vemos afecta, en la figura afecta a las extremidades fundamentalmente y sobre todo a los niños, y de hecho pues fue denominada parálisis infantil por este motivo, y que pues, un porcentaje de ellos pues, acaba desencadenando la muerte por paro respiratorio. Aunque estas proporciones al principio, mirándolas así levemente, nos pueden parecer que no son demasiado elevadas, sin embargo, realmente su dimensión es muy dramática cuando vemos que estas enfermedades afectan a una enorme cantidad de gente, puesto que son de distribución mundial, o afectan a través de brotes epidémicos donde estos números pues, se elevan muchísimo y realmente pues, son de una enorme alarma social. Y esto es lo que ocurrió sobre todo en la primera mitad del siglo XX, en que aparecieron en algunos países, entre ellos Estados Unidos, pues una serie de brotes epidémicos muy graves que afectaron a muchísimos niños y también adultos, pero sobre todo niños. Y de hecho, pues, como podemos ver en la foto de la derecha, aparecen estos pulmones de acero que llamaban, que eran necesarios para asistir mecánicamente a la respiración de estos niños, porque si no, podían morir por asfixia. Son imágenes bastante impactantes y bueno, pues esto, como digo, llevó a una preocupación muy grande por la administración americana, que además precisamente su presidente, el presidente Roosevelt, había sido un afectado y tenía las secuelas de haber sido afectado por esta enfermedad, como le vemos ahí en su silla de ruedas en la fotografía de la izquierda. Y esto llevó pues, a crear una fundación para la parálisis infantil y a tomar muy en serio la investigación en esta enfermedad, incluso hacer campañas de lo que ahora llamaríamos crowdfunding, con campañas de donaciones ciudadanas que se llamó la Marcha de los Dimes. Dimes son las monedas de 10 centavos, que la gente aportó muy generosamente y bueno, pues fue importante como ayuda para el desarrollo de esta primera vacuna que llevó a cabo el doctor Salk, que fue la vacuna inactivada frente al virus de la polio.
Esta fue autorizada en el año 55, después de 8 años de trabajo y de investigación, y tras un ensayo clínico en prácticamente 2 millones de niños voluntarios. Aquí vemos en medio una foto de los que llamaron pioneros de la polio del año 54, y gracias a esta vacuna, pues de los casi 60.000 casos de polio paralítica que hubo en los años 50, en el año 52, en 5 años después de la introducción de esta vacuna y de estos ensayos clínicos y la posterior pues empleo al resto de la población, pues bajaron a unos 3.000 casos, es decir, en escasamente 5 años se consiguió este éxito tan extraordinario, ¿no? De hecho, pues vemos en estos recortes de periódico la importancia que tuvo para la población ver que esta vacuna funcionaba y que realmente era efectiva, potente y segura, ¿no? Otro hecho que quiero también destacar por la importancia que tiene es ver cómo personas con una gran influencia mediática, como puede ser en esos años Elvis Presley, pues el hecho de que se adherieran a la campaña de vacunación de una manera activa y con presencia pública, pues fue muy importante también para que los ciudadanos sintieran de alguna manera esa seguridad o conveniencia de ponerse la vacuna, y vemos la importancia que puede tener esto. Como digo, esta vacuna es una vacuna inactivada, es una vacuna que procede de cultivos de virus en células renales de mono, que posteriormente son inactivadas con formol, por tanto el virus está totalmente inactivo y no puede producir la enfermedad. Se administra como una vacuna inyectable. Y bueno, pues realmente es una vacuna que, como vimos, tuvo mucho éxito, pero es cierto que tiene una cierta limitación, ya que previene la enfermedad grave, las secuelas y bueno, la aparición de esta enfermedad paralítica, porque neutraliza el virus cuando el virus intenta ir al sistema nervioso y localizarse en las neuronas motoras, que son las que por lo que se produce la enfermedad, pero sin embargo pueden ser portadores, ya que no lo neutraliza del todo eficazmente por la entrada por la vía oral, vía gastrointestinal, y por tanto pues el virus salvaje, el virus productor de la enfermedad, puede seguir, diríamos, siendo transmitido a la población, aunque la persona individualmente esté protegida frente a la enfermedad. Por eso es también muy destacable el hecho de que en paralelo se estaba desarrollando todo tipo de vacuna, y esto pues, también nos da un detalle de la importancia de tener varias estrategias vacunales. Y esta fue la vacuna desarrollada por Sabin, que fue autorizada un poquito más tarde, en los años 62, después también de realizar ensayos clínicos desde el 1957. Y esta es una vacuna de virus atenuado. Es una vacuna en la cual el virus de la polio, los 3 tipos de virus de la polio, pues han sido atenuados a través de pases en cultivos celulares en el laboratorio, donde pues, el virus va perdiendo esa potencial patógeno hasta que se consigue una cepa que realmente no tiene potencial patogénico, pero sí inmunogénico para desarrollar la prevención en este caso, además no solo de la enfermedad, sino también de la infección, debido a que es una vacuna que se administra por vía oral, por tanto produce también una inmunización en la mucosa gastrointestinal, y esto pues favorece que cuando el virus entra por esta vía pues también se neutralice y por tanto pues no sea excretado el virus salvaje, sí el virus vacunal, pero no el virus salvaje, y por tanto pues esto diríamos contiene mejor la diseminación de la enfermedad. De hecho, el hecho además de que sea una vacuna oral y por tanto pues, mucho más barata y mucho más sencilla de administrar, de hecho se administra, como vemos en la imagen, pues a través de gotas o a través de esas gotas impregnadas en unos terrones de azúcar. De hecho, los que estamos en la edad de ser niños en los años 60, pues recibimos en los propios colegios estos terrones de azúcar que nos encantaban, donde además pues, nos administraban la vacuna de la polio, como vemos esa niña tan contenta tomando el terrón de azúcar. Y bueno, pues realmente estas 10 ventajas de la vacuna de Sabin fueron las que permitieron desarrollar una iniciativa realmente de erradicación de la polio, no solo de prevención de la enfermedad, sino también de la posibilidad de ser una de las vacunas que, como la viruela, ha sido erradicada, ¿no? Entonces, esta iniciativa de la polio que comienza, pues tiene la base obviamente en lo que pasó en esta cronología de la polio que ocurrió en Estados Unidos, y fue pues que obviamente era una enfermedad que se conocía, pero que estos
enormes, o este punto álgido de casos que surgió con estos brotes epidémicos, en gran parte probablemente debido a unos ciertos cambios en los hábitos de vida, pues llevó al desarrollo de estas vacunas y a que, como vemos en el gráfico, pues haya desde la implantación de las campañas sistemáticas, tanto de la primera vacuna Salk como de la segunda vacuna oral Sabin, pues una erradicación muy temprana de la polio en Estados Unidos. Y como digo, esto llevó a tratar de hacer estos programas de erradicación a nivel mundial. Y bueno, pues ¿cuánto hemos avanzado en esa erradicación de la polio? Bueno, pues como se puede ver en la imagen, realmente esta iniciativa, que parte más o menos de los años 80, ha permitido inmunizar a más de 2.500 millones de niños desde ese momento, pasar de la existencia de 125 países con la polio endémica, que son los que están en rojo en la parte izquierda, a solo 3 países en los años, entre 2017, 3 países, Pakistán, Afganistán y Nigeria, como endémicos de la polio, y realmente actualmente no está en el gráfico, pero en el año 2020 ya Nigeria ha sido declarado libre de poliovirus, por tanto solamente quedan 2 países endémicos de esta enfermedad. Se han evitado más de 12 millones de casos, la reducción de casos, como se ven aquí, hemos pasado de 350.000 casos anuales a menos de 500 en 2014 y a menos de 100 en años posteriores, como se ven en estas tablas, lo que supone una reducción de más del 99% de los casos, realmente un éxito incalculable, y además se ha conseguido la erradicación, el certificado de erradicación por la OMS del poliovirus tipo 2 en 2015, del poliovirus tipo 3 en 2019, por lo tanto solo queda un poliovirus circulante, que es el poliovirus tipo 1. La erradicación en España se consiguió en el año 2002 y, como se observa, pues fue fruto de esta estupenda campaña de vacunación que se realizó en los años 60 con estos que comenzó con estos azucarillos cargados de la vacuna y que empezó en el año 63 con la vacuna oral, con una disminución drástica, como se ve en este gráfico, en poquísimo tiempo de los casos de polio, siendo el último en el año 1988, y con unas coberturas de vacunación pues muy elevadas. Es interesante destacar que aparece que a partir del año 2004 aparece la vacunación de nuevo con la vacuna Salk, que es la vacuna inyectable, y bueno, esto tiene una razón que vamos a ver ahora. Estas vacunas, la vacuna inyectable de Salk, es posible ponerla en lugares donde está erradicado el virus o eliminado, porque realmente el problema que presentaba de la posible estado de portador pues ya se elimina, ¿no? al ser este tipo de países, y ha tenido esta nueva utilización por una situación que es importante tenerla en cuenta, aunque bueno, pues se está solucionando, y es el hecho de que a partir del año 2010 fundamentalmente pues han empezado a aparecer casos de poliomielitis, la enfermedad paralítica, por virus derivados de la propia vacuna oral, concretamente, fundamentalmente de la de tipo 2, de la vacuna oral de Sabin. Estos casos son muy escasos y desde luego desde el año 2010 solo se han reportado 800 casos. Vemos que están concentrados son los puntos verdes en esta zona de África, y algunos también junto con los del poliovirus salvaje que todavía existe en Afganistán y Pakistán, pero es preocupante y hay que poner una solución. Entonces lo que se hizo fue dejar de vacunar con este poliovirus de tipo 2, que por alguna mutación el virus vacunal había revertido un poco esta atenuación y podía producir enfermedad. Entonces lo que se ha hecho es retirar la vacuna de tipo 2, se ha desarrollado una nueva vacuna que es más estable, produce, es menos probable, diríamos, que produzca casos de enfermedad, y eso es lo que se está realizando, previendo que se pueda, gracias a estas actuaciones y a cómo va el gran éxito en la erradicación de esta enfermedad, pues conseguir en un futuro próximo realmente
erradicar del todo, por supuesto, al virus salvaje y también pues, cualquier vestigio que pueda quedar de este virus vacunal de tipo 2 que ha dado lugar a estos aunque escasos, pues importantes número de casos. Además de este gran éxito, ¿no?, de la vacunación de la polio que hemos visto en primer lugar, pues vamos a ver alguna otra vacunación y vamos a seguir en este momento pues, con la vacunación de las encefalitis. Me voy a centrar en dos tipos, hay muchos tipos de encefalitis, pero me voy a centrar en dos tipos, en la denominada encefalitis centroeuropea y la encefalitis japonesa. Son dos encefalitis que tienen una localización, una distribución geográfica muy clara, son endémicas de determinados lugares que están aquí señalados en oscuro y de ahí sus nombres. Y bueno, pues están producidas por virus del mismo género, del género Flavivirus, que es un virus de RNA, al que también pertenece el virus de la fiebre amarilla, y que son virus transmitidos, pues en un caso por garrapatas en la centroeuropea o por el mosquito de Culex en el caso de la encefalitis japonesa. Y bueno, pues son enfermedades endémicas de países, por tanto no tienen esta distribución tan general que requiere esas vacunaciones globales tan masivas, pero son importantes para controlar las enfermedades en los sitios endémicos y también pues, es importante desarrollar vacunas pues, para viajeros o recomendarlas para viajeros a estos países si van en determinados momentos donde estos vectores, estos insectos o lo que sea, pues están en ese momento en una situación, diríamos, temporal que pueden transmitir estas enfermedades. Son productoras de encefalitis, obviamente no todos los casos son graves, pero en una proporción determinada pues producen encefalitis con unas secuelas neurológicas muy importantes y una mortalidad que en el caso de la encefalitis japonesa, como ven, pues es bastante elevada, pero en cualquier caso pues son enfermedades graves que hay que tener precaución con ellas. Y por lo tanto, bueno, pues surgieron a finales de los años 30 una serie de vacunas, inicialmente son vacunas inactivadas, el virus se cultiva en estas vacunas iniciales en cerebro de ratón y después eran inactivados y posteriormente pues, salieron otras vacunas inactivadas después de ser cultivadas ya en cultivos celulares, no en cerebros de animales. Y quiero señalar especialmente el hecho de que de una manera más reciente había una vacuna de estas de última generación, una vacuna recombinante, que precisamente lo que hace es utilizar el virus de la vacuna de la fiebre amarilla para introducirle los genes correspondientes que codifican los antígenos esenciales o importantes del virus de la encefalitis japonesa, y esta vacuna pues, ha sido licenciada hace unos pocos años contra esta enfermedad. Es un tipo de estas vacunas recombinantes que decíamos de última generación y que bueno, pues, pongo como ejemplo de estas vacunas más recientes. El siguiente tipo de vacunas que voy a desarrollar o a comentar sobre ellas son las vacunas de subunidades, es decir, aquellas que llevan componentes de los patógenos, no los patógenos completos, y para ello me voy a valer como ejemplos de las vacunas de las meningitis y las neumonías. De nuevo, existen meningitis producidas por especies víricas, pero en general suelen ser más benignas y son más graves y bueno, pues de mayor importancia en este sentido las meningitis bacterianas. Hasta ahora los ejemplos que hemos visto hasta ahora eran todos vacunas frente a virus, pero ahora vamos a ver estos ejemplos de vacunas frente a patógenos bacterianos, concretamente los principales productores de meningitis bacterianas son Neisseria meningitidis, también denominada meningococo, Streptococcus pneumoniae, también denominado neumococo, y Haemophilus influenzae tipo B. Estas tres especies bacterianas, como digo, son las principales productoras, siendo la más prevalente el meningococo, pero además también dos de estas especies, el neumococo y Haemophilus influenzae, son capaces de producir neumonías bacterianas. Por lo tanto, las vacunas desarrolladas frente a estas bacterias son también preventivas de estas otras enfermedades, por lo cual bueno, pues tienen mucho interés, ¿no? O han tenido mucho interés su desarrollo.
Concretamente, en el caso, como he dicho antes, del meningococo, que es el más prevalente, pues existen distintos serogrupos que tienen estas letras A, B, C, etcétera, que además tienen una distribución geográfica pues, diferente, ¿no? Y esto hace que haya que desarrollar vacunas frente a cada uno de estos serogrupos, puesto que tienen antígenos diferentes y por tanto es necesario desarrollar diferentes vacunas, ¿eh? Y además, bueno, pues lógicamente su lugar de aplicación pues también varía un poco en cuanto a la distribución geográfica de estos serogrupos. ¿Por qué estas vacunas permiten, estos microorganismos, estas bacterias permiten desarrollar vacunas de tipo de componentes, como llamamos, o de subunidades? Bueno, pues todas ellas, estas 3 especies bacterianas, se caracterizan precisamente, y esta es una de las razones también por las que pueden producir meningitis, por estar rodeadas por una cápsula formada por polisacáridos, no por proteínas. La presencia de esta cápsula es un factor importante para poder llegar al sistema nervioso, para poder llegar a las meninges, porque les confiere una protección frente a la fagocitosis y frente al sistema inmunitario que permite desarrollar estas enfermedades y llegar a estos lugares y inflamar las meninges. Pero precisamente son estos antígenos polisacarídicos los que, bueno, pues son los que están más externos y los que van a estimular al sistema inmunitario, y son los que se pueden utilizar para la inmunización, para la vacunación. Por lo tanto, se pueden cultivar estas bacterias, se pueden extraer estos polisacáridos y utilizarlos purificados como vacuna. El único problema que presentan las vacunas polisacarídicas es que presentan muy poca inmunogenicidad en niños pequeños. No lo he dicho antes, pero obviamente el mayor problema de las meningitis bacterianas es en la población infantil, y bueno, pues provocan baja inmunicidad en niños, sobre todo menores de 2 años, y además pues tiene también el problema de que realmente no provocan una buena memoria inmunitaria, porque dan lugar a una respuesta que llamamos T independiente, o sea, independiente de los linfocitos T. Y este es el caso pues, de estas vacunas, como digo, polisacarídicas. Por lo que, aunque estas se desarrollaron pues, a finales de los años 70, las derivadas de polisacáridos, unos años más tarde se desarrollaron lo que se llamaron las vacunas conjugadas. Y la técnica consiste, diríamos, en conjugar estos polisacáridos con unas proteínas denominadas proteínas transportadoras que van a favorecer esta estimulación de los linfocitos T, por tanto la memoria inmunológica, son más inmunogénicas, etc. ¿Qué tipo de proteínas se usan? Bueno, pues se pueden usar muchos tipos de proteínas que sean adyuvantes de este proceso, pero normalmente se utilizan proteínas que son toxinas inactivadas que se utilizan como vacunas frente a la difteria o frente al tétanos. El toxoide tetánico, el toxoide difterico sirven como estas vacunas para la preparación como estas proteínas para la preparación de vacunas conjugadas con los polisacáridos, y favorecen, diríamos, esta respuesta mucho más completa frente a al propio meningococo, al Haemophilus o a neumococo, porque todas ellas pues se pueden hacer con esta formulación conjugada. De hecho, en el caso del meningococo, estas vacunas, tanto polisacarídicas como después conjugadas, funcionan bastante bien para estos serogrupos que vemos aquí, el A, el C, el W y el Y, pero sin embargo un problema importante lo presenta el meningococo B. El meningococo B ni siquiera con estas formulaciones se logran vacunas suficientemente eficaces, y ha habido que desarrollar otro tipo de vacunas más tardíamente, ya más en el siglo XXI, por distintas técnicas que no tengo tiempo en entrar en detalle, pero el caso es que la formulación de la vacuna del meningococo B, que existe actualmente y que bueno, está aprobada también en España desde hace muy pocos años, pues es utilizando una tecnología de vacuna recombinante, y está formada por 3 proteínas, que son esas 3 proteínas que vemos aquí abajo, HBP, etcétera. No voy a entrar en detalle de los nombres, son 3 proteínas inmunogénicas del meningococo B, que son producidas como proteínas recombinantes en una bacteria, en Escherichia coli, purificada de ellas, y que además llevan en la composición total de la vacuna, lleva además unas diríamos, vesículas membranosas que se
que se llaman OMVs, que llevan una proteína que es la inmunogénica, que se llama PORA, y son vesículas que produce el propio meningococo cuando se multiplica. Lo vemos a la izquierda, como libera una serie de vesículas, y estas vesículas pues son purificadas de los cultivos de meningococo y sumadas a estas proteínas recombinantes, es decir, es una formulación vacunal muy compleja, lo que hace que sea una vacuna pues, más de mayor precio y además pues, más difícil y de menor disponibilidad, porque requiere una tecnología mucho más compleja, y por eso quizás su uso pues, todavía no es tan masivo, pero esperemos que lo sea en el futuro y pueda ser más accesible a todo el mundo. La meningitis meningocócica en el mundo pues está distribuida más o menos como vemos en este mapa, de manera que hay casos esporádicos en muchos lugares, incluido España, pues en zonas europeas, americanas, con un número relativamente bajo de casos por 100.000 habitantes. Hay zonas endémicas, aquí marrón, pues con un número un poco mayor de casos, pero la mayor, diríamos, gravedad existe en lo que se llama el cinturón de la meningitis africana, que afecta a 26 países, donde hay pues, más de 200 casos por 100.000 habitantes. Y bueno, pues esto ha llevado pues, a un número importante de casos en ese periodo de 10 años, como vemos ahí, casi 1 millón de casos. Fundamentalmente en la infancia, con un porcentaje elevado de muerte y por supuesto con estas secuelas neurológicas derivadas importantes de la meningitis. Esto ha llevado pues, a tomar también medidas en cuanto a vacunaciones masivas en esta zona del cinturón de África, y vemos cómo en este caso que el meningococo más prevalente era el meningococo A, que aparece en barras rojas abajo el número de casos, pues vemos cómo la vacunación en la zona azulada del cinturón africano que aparece arriba, pues ha ido disminuyendo este meningococo A considerablemente desde el año 2006, que comenzó 2010, perdón, que comenzó la vacunación, hasta el año 2015, que está representado en este gráfico. Por lo tanto, bueno, pues se ha conseguido controlar bastante como digo, el meningococo más prevalente en este cinturón africano, pero efectivamente, pues también ha subido, diríamos, la proporción del meningococo C, que es el que está en azul clarito, y por tanto, pues este proceso de vacunación todavía no está completado. Seguimos, o hay que seguir en marcha, hay que tener más dosis de vacunas y, por supuesto, completar con estos otros serogrupos que pueden estar ahora siendo más predominante en estos lugares y, por supuesto, en el resto del mundo. En España la vacunación primero con la vacuna polisacarídica sola del serotipo C, que era el más prevalente en España, y posteriormente con la conjugada, pues vemos también cómo ha tenido un éxito muy importante, bajando muchísimo las tasas de incidencia de este meningococo, de este serogrupo. El meningococo B es ahora un poquito más prevalente, aunque no lo era al principio, porque es todavía, como he dicho antes, la vacunación todavía está siendo más dificultosa y no está incluido todavía en el calendario vacunal, y aunque está disponible, y bueno, pues esta falta de accesibilidad pues hace que todavía haya que hacer un esfuerzo en este sentido para mejorar la disminución de los casos de meningitis también en nuestro país. Y esto lo pongo por algo que ha comentado también antes el profesor Puerto y que me parece muy importante, y es cómo se describió, esto es un recorte de un periódico, la muerte de una niña por meningitis C en el 2017, este es alguno de los casos que ha habido, precisamente haciendo hincapié en que es una vacuna que se incluye en el calendario vacunal y que esa niña pues, no constaba como vacunada, y la importancia que tiene tener en cuenta que poder haber prevenido la enfermedad de una niña en este caso, ¿no? y que por una reticencia a las vacunas pues esto pueda seguir ocurriendo, teniendo en nuestras manos la prevención. En el caso de las neumonías, bueno, pues no voy a entrar en detalles, son también vacunas polisacarídicas, vacunas conjugadas posteriormente, por ejemplo, frente a Streptococcus, pero también Haemophilus, no puedo poner todos los datos, pero bueno, y también son a distintos polisacáridos, existen vacunas que contienen polisacáridos de hasta 23, con 23 antígenos distintos. Pero lo que quería con esta imagen de la derecha hacer hincapié fundamental es el impacto y la importancia que tiene la vacunación en un grupo de población sobre otra. Estos son datos cuando comenzó la inmunización de neumococo en Estados Unidos, y que empezó con niños frente a las neumonías infantiles, y cómo
afectó tan positivamente a la reducción del número de casos de personas de una edad de mayor de 80 años, que es y de otras edades, pero vamos, sobre todo las más vulnerables. Es decir, y personas no vacunadas, es decir, cómo la importancia que tiene la vacunación en una población y la creación de esa inmunidad de grupo que favorece que otras personas se vean beneficiados por la vacunación de otros. Me parece un hecho muy importante. Evidentemente, actualmente también se vacuna a la población de más de 65 años, pero incluso antes de comenzar esa vacunación, estas personas mayores ya había una protección debido a la vacunación infantil frente al neumococo. Me parece un dato importante a tener en cuenta. Y por último, pues me queda hablar un poco de las vacunas de la hepatitis y bueno, pues me he centrado fundamentalmente aunque también hay vacuna frente a la hepatitis A, no la hay frente a la hepatitis C, pero me he centrado fundamentalmente en la vacuna de la hepatitis B un poco para ilustrar este otro tipo de vacunas recombinantes que denominamos VLPs y que bueno, pues la vacuna de la hepatitis constituye un ejemplo de este tipo. La vacuna, bueno, el virus de la hepatitis B, su descubrimiento, su identificación se debe a Baruch Blumberg en el año 63, que fue el primero, diríamos, que asoció la presencia de una proteína antigénica del virus en un estudio que hacía sobre aborígenes australianos. De hecho, al antígeno de superficie del virus de la hepatitis B se le llamó entonces antígeno Australia por este motivo, y que esta proteína era capaz de reaccionar con suero de pacientes politransfundidos, porque esta hepatitis es una hepatitis sérica que se transmite a través de la sangre, de otros países, y diríamos que tenían esta enfermedad, y bueno, pues se asoció la presencia de esa proteína del virus con esta hepatitis sérica, hepatitis B. Pero no fue hasta unos años más tarde, en los años 70, que David Dane publicó la visualización a través de microscopía electrónica del virus de la hepatitis B, que son estas imágenes que vemos aquí directamente en la publicación original, y en la que se ve cómo es estas partículas víricas del virus de la hepatitis B, que se le denominaron partículas de Dane, precisamente en honor al primero que las visualizó. El problema que tiene el virus de la hepatitis B para estudiarlo y que tuvo para la producción de vacunas es porque no era posible cultivarlo y por lo tanto pues no se podían hacer vacunas del virus cultivado, y esto ha sido un problema importante que luego veremos cómo se solucionó, pero sí era posible visualizarlo. Este es un virus de hepatitis con DNA. Los otros virus de otras hepatitis son virus de RNA, pero este lleva DNA como material genético, y es un virus en que bueno, pues está rodeado por una envoltura lipídica que tiene una serie de proteínas que son estos antígenos de superficie y que reciben el nombre de MS y L porque son una misma, diríamos, son diferentes proteínas de distinto tamaño pero procedentes de un mismo gen. Una es la large, la grande, la mediana y la pequeña es la small, y reciben por eso este nombre. Y bueno, pues la S, que es la small, es la más abundante en la envuelta de estos virus, y es lo que, bueno, pues estos son los que conocemos como antígenos de superficie, son los inmunogénicos. Es una hepatitis de transmisión es una transmisión sexual o parenteral o sanguínea, como queramos llamarla, y bueno, pues también tiene muchísima importancia la transmisión vertical de madre infectada o portadora a hijo, y es algo que es bastante importante, como veremos también, y dificulta la prevención. Cuando se observa en plasma de enfermos, pues vemos que además de estas partículas de Dane, estas partículas víricas completas, con todo el virus completo y su ácido nucleico, su cápsida dentro de esta envoltura, aparecen unas partículas no infecciosas, debido a que el virus, cuando se multiplica, produce una gran cantidad de estas proteínas víricas de superficie y se autoensamblan con las membranas y forman unas partículas que no tienen dentro partícula infectiva, por tanto son muy inmunogénicas, y las podemos ver también por microscopía electrónica, que son un poquito más pequeñas, se distinguen perfectamente la partícula de Dane más oscurecida y que tiene este aspecto redondeado o filamentoso, y bueno, pues como digo, no son partículas infectivas,
como vemos, pues fue muy importante para el desarrollo de las vacunas. Pero antes voy a comentar un poco acerca de la importancia de la enfermedad. Realmente, bueno, pues producen una hepatitis, una inflamación del hígado, y bueno, pues la curación pues puede ser bastante aceptable en un 95% de las personas, pero tiene dos problemas importantes. Uno es que aproximadamente entre un 1 y 2% de los infectados de forma aguda lo que desarrollan es una hepatitis B fulminante, con un fallo hepático, necrosis y una muy elevada mortalidad. Y por otro lado, otro problema a largo plazo es que aproximadamente un 5% desarrolla una hepatitis crónica. Quiere decir que persiste el virus, por tanto son portadores, y además tienen individualmente un alto riesgo de cirrosis y cáncer hepático. Un elevado porcentaje de cáncer hepático es en personas portadoras crónicas del virus de la hepatitis B o de la C, pero vamos, no estamos hablando de este otro virus. Y el problema importante es que este riesgo de mantenerse crónicos es particularmente importante o frecuente en recién nacidos. Un recién nacido con hepatitis B tiene un 90% de posibilidades de ser crónico. En niños menos de 5 años hasta el 50%, inmunodeprimidos, inmodializados, es decir, aumenta mucho esta proporción de cronicidad en estos grupos de población. Y realmente pues, la prevalencia de la infección crónica es muy elevada en el mundo. Hay unos 350 millones de hepatitis crónica, de enfermos de hepatitis crónica, 600.000 muertes al año. Es decir, es muy grave el problema derivado, diríamos, no de la infección aguda, sino de la infección crónica por hepatitis B. De hecho, la prevalencia en España y en muchos sitios de Estados Unidos es relativamente baja, menos del 2%, incluso del 1%, pero hay determinadas zonas, como siempre en África, en algunas zonas de Asia, con una prevalencia muy alta, más del 8%. Lógicamente, esta importancia de esta enfermedad es la que llevó a tratar de obtener una vacuna. Las primeras vacunas se desarrollaron en el año 81. ¿Y cómo se desarrollaron? Pues precisamente a partir del plasma de enfermos o crónicos que tenían estas partículas no infectivas, que diríamos exentas realmente del virus, pero que son estas partículas inmunogénicas, cilíndricas o circulares que veíamos que solo tenían el antígeno de superficie autoensamblado. Claro, esto requiere donantes de sangre para obtener el plasma a partir de ellos y la vacuna, purificar estas partículas, inactivar si queda algún virus activo. Bueno, pues la accesibilidad es pequeña, ¿no? Y la disponibilidad es pequeña partiendo de sangre de infectados y además, bueno, pues también con los riesgos que podía implicar pues, que tuvieran otras enfermedades, incluido, pues, por ejemplo, el virus del SIDA, que en esos momentos pues, estaba apareciendo emergente, ¿no? Entonces esto llevó a que unos años más tarde, en el año 86, apareciera la primera vacuna recombinante de la hepatitis frente a la hepatitis B, que realmente tiene un aspecto, si lo vemos microscópicamente, muy parecido a estas partículas que aparecen en el plasma y se consiguió gracias a la producción de este antígeno de superficie del virus de la hepatitis B en células de levadura por sistemas de tecnología de DNA recombinante, ahora vamos a verlo un momento, pero consiguiendo unas efectividades muy elevadas y sobre todo también en las infecciones perinatales, en la transmisión madre-hijo, que es tan importante de eliminar como hemos visto. Esta primera vacuna recombinante surge en el año 86 y a partir de esto, pues lógicamente la otra vacuna de plasma pues, se deja de utilizar. La vacuna producida en las células de levadura pues, consistió en obtener el DNA del codificante de la proteína S de superficie del antígeno de superficie del virus, introducirlo en un vector que era capaz de entrar en la levadura y multiplicarse y producir dentro esta proteína, con la buena, diríamos, suerte, por llamarlo de alguna manera, de que la proteína producida de esta manera se autoensambla también con parte lipídica de la célula de levadura y produce estas mismas partículas vacías que producen el plasma humano. De manera que, bueno, aquí está la primera publicación donde se pudo
obtener de esta manera con lo que llamamos virus-like particles, que son este tipo de proteínas de tipo vírico, perdón, partículas de tipo vírico, que son lo que significa VLPs y que tienen el mismo aspecto y que luego se han utilizado también para otras vacunaciones con otros antígenos de superficie de otros virus, como por ejemplo el papiloma humano, ¿no? Pero bueno, este fue el primer caso del uso de las VLPs, en este caso para la vacunación de la hepatitis B. A partir de la introducción de esta vacuna, de manera sistemática, en Estados Unidos vemos de nuevo una bajada enorme de los casos agudos de hepatitis B y lo mismo en el caso del número de casos y tasa por 100.000 habitantes de España a partir de los periodos, este es el periodo del 2009, del 2008 al 2019, pero la vacunación sistemática, está en el calendario vacunal, empezó en el 2002 con un alto elevado de cobertura y hemos conseguido pues, una reducción muy importante de la incidencia y estamos por debajo del 1 por 100.000 casos por 100.000 habitantes y por lo tanto bueno, pues estamos en una buena diríamos, situación para incluso seguir mejorando estos datos con un éxito bastante considerable. Realmente estamos diríamos, en una situación de bastante éxito con esta vacunación, pero todavía tenemos que seguir pues luchando por ella. Todavía hay muchas personas con hepatitis crónica, tenemos solamente una cobertura de no más del 42% de niños recién nacidos con la vacunación, por tanto hay que seguir protegiendo y deteniendo sobre todo la transmisión madre-hijo para no dejar nadie atrás, como nos dicen en el Día Mundial contra la Hepatitis 2020 de la Organización Mundial de la Salud. Así que esto es muy importante seguir con ello, pero diríamos que viendo los éxitos precedentes, pues tenemos bastante, diríamos, confianza, ¿no? en el futuro de algunas de estas vacunas, como estamos viendo. Y para terminar, solo quiero poner este lema de la Organización Mundial de la Salud, que me parece muy importante que todos tengamos en mente, y es que las vacunas funcionan y que además protegidos colectivamente es como funcionan. Es decir, esta idea de que el que se vacuna no solo se está protegiendo, que también individualmente, sino que está protegiendo a los demás, y por contra, aquellos que no se vacunan no solo se están diríamos, arriesgando individualmente, sino que están arriesgando la salud de los demás, creo que es el lema que nos puede ayudar a utilizar las vacunas convenientemente y bueno, pues, a realmente ser conscientes del logro que han supuesto y que están suponiendo para la salud humana. Muchas gracias y con esto acabo mi intervención. Muchísimas gracias, doctora Molina, por su excelentísima intervención. Tras ella, pues se pueden obtener algunas conclusiones. En primer lugar, ya sabemos por qué la doctora Molina tiene tantísima fama entre sus alumnos, porque tiene una capacidad docente verdaderamente docente, explica las cosas con mucha facilidad y es verdaderamente agradable escucharla y además uno entiende muy bien lo que dice. En segundo lugar, también pueden saber por qué estas vacunas del siglo XX pues no se les ha asignado a historiadores, porque aunque los historiadores de la ciencia pues todos tenemos casi todos tenemos formación científica, la cosa verdaderamente es muy complicada y es muchísimo mejor que nos las expliquen quien nos las ha explicado. En tercer lugar, vemos cómo la historia no es solo la historia de las batallas, la historia de los poderosos, sino que podemos encontrar héroes que para la mayoría de la gente son anónimos, pero que hacen verdaderas heroicidades por la salud de los demás y por la humanidad. Esto no quiere decir que sea ingenuo, que no sepa perfectamente que la ciencia también se utiliza para la guerra, fundamentalmente se utiliza para la guerra, pero estamos haciendo un despliegue de héroes sanitarios verdaderamente ejemplar. En cuarto lugar, pues hay una serie de personas que descreen, que son
como Santo Tomás o como el anuncio de los almacenes San Mateo, si no lo veo no lo creo, ¿no? Pues miren, aquí están viendo las vacunas, las bacterias fotografiadas, los virus fotografiados, les están explicando de manera minuciosa cómo funcionan esas vacunas y de manera empírica, aparte de lo que se nos expone, pues se sabe que cuando te inyectan una vacuna, pues mejoras la sociedad en donde se aplica por eso de la inmunidad de grupo y uno no se enferma. Muchas de estas enfermedades que hemos visto en estos 2 últimos días, los que tenemos una determinada edad, las hemos padecido casi todas, ¿no? Con suerte hemos logrado sobreponernos a ellas. Pues ahora, por el esfuerzo de estos científicos, no lo hacemos. En definitiva, es la finalidad de esta serie de conferencias, el explicar una parte importante de la ciencia, una parte importante de la microbiología, pero también y sobre todo dar confianza, ver que son cosas que, aunque para la mayoría de la población pues son complejas y alejadas, cuando nos las explican son muy, muy sencillas. Por eso, una vez más, quiero agradecer a la doctora Molina el que haya estado hoy con nosotros y espero que ustedes, los que nos escuchan, pues sigan, aunque ya falta poco para que acabe este ciclo, creo que útil, creo que en cierta manera necesario y espero que atractivo. Muchas gracias a la doctora Molina y a todos ustedes. Muchas gracias también.